Madrid pues tiene una intensa vida cultural. Todos los meses presentamos algún que otro libro, tenemos un concierto semanal casi, y durante este año, toda la semana hemos tenido también un ciclo de conferencias. En el día de hoy tenemos la gran oportunidad y el privilegio de presentar un libro. Para los que no están familiarizados con esta catedral, les diré que estamos cumpliendo 140 años de presencia en este lugar, que este edificio fue diseñado por uno de los hermanos Madrazo. Había dos pintores, Madrazo y un arquitecto, que son en Madrid muy conocidos. Juan Madrazo Curt, casado con una señora inglesa y feligrés de esta comunidad, fue el que diseñó esta pequeña catedral, gracias a la cual existe la Archidiócesis de Madrid. Lo digo porque durante 300 años los madrileños pidieron a Roma tener un arzobispo o un obispo en Madrid, y Madrid era una villa manchega que dependía del arzobispo de Toledo. 300 años pidiendo. Cuando nuestra catedral se constituyó y nuestro primer obispo fue elegido, en 3 años el nuncio hizo que se convirtiera Madrid, dejara de ser una villa para ser una capital con obispo y catedral. Así que, como le digo muchas veces al señor arzobispo de Madrid, si existe el arzobispado en gran parte es porque existe esta pequeña catedral. Bienvenidos a todos. Les dejo ahora para que escuchen un poquito sobre la editorial y el autor, y no quisiera dejar de llamar la atención que cuando terminemos, saliendo a mano derecha en el salón parroquial hay un vino español y algunas cositas prácticas, y es una gran oportunidad para que el autor les firme un libro y puedan hablar un poquito con él. Así que no se vayan inmediatamente, recuerden, saliendo a mano derecha hay un vino español y unas cositas para que ustedes puedan hablar con el autor y en fin, que les firme el libro. Muchísimas gracias, y les dejo en manos. Bienvenidos a todos, gracias a la catedral, gracias al obispo Carlos López por ofrecernos este espacio. La verdad es un privilegio poder hacer una presentación en un lugar tan bonito. Bueno, es que ha sido una presentación muy familiar porque somos poquitos, pero bien avenidos, así que bienvenidos a todos. Bueno, yo me llamo Ana y hace cosa de 1 mes y medio inicié una editorial en
diario espiritual y alimento físico. Por otra parte, bueno, Troncos tiene muy poquito recorrido de momento, pero la verdad es que está teniendo mucha presencia y estamos muy contentos. Cuando Serafín tuvo a bien dejarnos el manuscrito y empezamos con él, nos gustó mucho, y la verdad es que Serafín, él es profesor en la Facultad de Teología de Granada, es obviamente doctorado en Teología, doctorado en Filosofía, tiene muchos libros escritos, este es el sexto, si no me equivoco, y todos los libros que tiene escritos son de la misma línea, son libros de estudio, libros pues, para sus alumnos de teología, porque ese profesor pues, es lo que suele salir. Pero este libro, sin embargo, no lo ha escrito él, sino que lo ha hablado. Serafín es un gran predicador, un gran comunicador, y cuando se siente a escribir, escribe de una manera, pero cuando comunica de otra forma, comunica de forma muy directa, muy amena. Entonces, una feligresa suya, Belén, durante el transcurso de un año o dos, estuvo grabando las homilías cada domingo y en su casa transcribiéndolas sin que lo supiera Serafín. Entonces, un día, por un aniversario, se lo regaló. Y le regaló 300 homilías transcritas. Y eso, la verdad es que, bueno, nos pareció un material buenísimo, porque es, tal como lo llamó Belén en su momento, teología a pie de calle, teología de la universidad al lenguaje más ameno, porque la parroquia donde predica Serafín en Santa Fe es una parroquia de extrarradio, humilde, una parroquia que no, muy de calle. Entonces, nos gustó mucho la idea, y entonces de todas esas homilías escogimos 100, y este es el resultado. La palabra es diario. Desde Troncos queremos animar no solamente a autores que ya han publicado, sino también a nuevos escritores, a nuevos autores, para intentar que esos libros tengan la máxima exposición posible en los canales en que creemos que hacen falta o que pueden ser útiles. Por eso hacemos, bueno, de momento estamos abriendo las líneas de distribución, pero cogemos cada libro con un cariño tremendo, porque consideramos que eso es lo que se merecen los autores, un respeto al texto, un respeto a la presentación y una forma de distribuir el libro que tenga siempre en cuenta lo que el autor quiere transmitir, desde la maquetación interior, pasando por la portada y acabando pues, con los últimos toques. Queremos estar en conexión con los autores y también con el público, por eso tenemos las redes sociales y por eso os animamos a que cuando queráis consultar algún libro, probéis entrevos.com y allí estaremos, y además allí recibiréis respuesta tanto si os ponéis en contacto con la página web o por las redes sociales. Con esto yo creo que ya puedo dar el paso a Serafín, que hable más de fondo del libro, y si hay cualquier duda o tenéis cualquier sugerencia, estaré al final de la sala, allá a la derecha, vendiendo los libros que hoy, post presentación, están con un descuento. Aquí están a 10 euros en las librerías que están aquí. Buenas tardes. Yo me pongo de pie porque, como somos familia, es una manera de estar más cercanos unos a otros. Os quiero ofrecer algunas claves teológicas, de contenido, de fondo, que le dan unidad a esas 100 homilías que se presentan en este libro y la palabra se hizo diálogo. La primera clave teológica, que me parece importante tener en cuenta, si ustedes leen el libro y las 100 homilías, van a notar que permanentemente hay una cierta tensión, un cierto desencuentro entre dos formas de entender el cristianismo. Dos formas que de alguna manera no son capaces de cohesionarse porque tienen elementos muy dispares. Para explicar estas dos formas me van a permitir que ponga un ejemplo, que tomemos una frase de Jesús en el Evangelio que seguramente todos conocemos, el mandamiento nuevo del amor. Amaos unos a otros como yo os he amado. Ese como yo se puede entender fundamentalmente de dos maneras. El como yo os he amado
se puede entender a la manera de un ejemplo. Jesús le está diciendo a sus discípulos, de la misma forma en la que yo he amado, amad también vosotros. ¿Cuál es el inconveniente que tiene entender ese como yo a la manera de ejemplo? En primer lugar, que la praxis histórica de Jesús, su modo de vivir, siempre estará infinitamente más lejano de lo que nosotros somos capaces de alcanzar. Cuando entendemos esa apreciación de Jesús como yo os he amado a la manera de un ejemplo, el cristianismo muchas veces en su práctica provoca frustración. Yo nunca podré seguir el ejemplo de Cristo, porque ese ejemplo quedará infinitamente lejos de mis posibilidades. Este sería el primer inconveniente de entender el como yo a la manera de ejemplo. Pero tiene un segundo inconveniente. Cuando entendemos el cristianismo como ejemplo de vida, al final Cristo queda fuera de nosotros. Cristo queda distante de nosotros, porque en definitiva soy yo el que desnudamente tiene que acometer esa inmensa tarea de amar como Cristo nos ha amado. Sin embargo, el como yo del Evangelio, hay una segunda posibilidad en su interpretación, que no es la de ejemplo, sino la de sacramento. ¿Y cómo sería esta segunda interpretación del como yo? De la siguiente forma: gracias a que yo os he amado, vosotros podéis amaros unos a otros. Como consecuencia, como resultado de que yo os he amado, se os entrega la posibilidad regalada, otorgada, recibida de amar de mi misma manera. Y esto me parece una forma muy importante para aplicarlo a nuestro modelo de comprensión del cristianismo. La clave fundamental de comprensión de lo cristiano radica en el regalo, en el don, en la otorgación, en lo incondicional. No se trata de que yo por puños voluntaristamente me proponga ser como Jesús, sino que aquello que Jesús me está diciendo es infinitamente más hondo. Yo soy el que te posibilita amar con mi mismo corazón. Fijaos, de esta forma, el cristianismo no provoca frustración, porque el punto de partida del mismo sería una confesión de humildad. Señor, yo no puedo, hazlo tú. ¿Cómo voy a vivir yo el sermón de la montaña? ¿Cómo voy a ser capaz de tener una praxis de acogida del enemigo o de rezar por el que me persigue si no has sido tú el que me posibilita alcanzar esa utopía, esa meta? Por lo tanto, el cristianismo, desde este punto de partida, que es una confesión de humildad, no da lugar a la frustración, porque rápidamente caemos en la cuenta de que ser cristiano significa fundamentalmente acoger el don. Y sin don acogido no hay posibilidad de transformar la propia vida. Pero además, en segundo lugar, esta otra forma de entender lo cristiano hace que Cristo ya no quede fuera de mí, como un otro distinto a mí, sino que esta segunda formulación de lo cristiano es tremendamente mística, porque ahora es Cristo el que toma posesión de mi propio ser. Ya no soy yo, es Cristo el que vive en mí, a consecuencia de que yo os he amado primero de modo incondicional y gratuito, podéis vosotros amaros unos a nosotros. Y yo creo en esta propuesta que hago de homilías y que le entrego a mi gente domingo tras domingo, que estamos necesitados de una visión del cristianismo que sea mucho más mística, donde la persona de Cristo no sea simplemente un ejemplo de vida, sino una relación que es capaz de germinar algo nuevo en mi interior. Para explicitar esto que estoy diciendo, voy a utilizar alguna frase de San Agustín. San Agustín decía
algunos pensamientos que son verdaderamente novedosos y que están por estrenar. Un ejemplo, San Agustín decía: Señor, quiéreme para que te quiera. Fíjense cómo San Agustín de alguna forma hace trampa. Señor, quiéreme para que yo te quiera. Es decir, el paso primero, la condición de posibilidad de que yo te pueda querer, radica en que tú antes me quieras a mí. O más claramente todavía, decía San Agustín: Señor, dame lo que pides y pide lo que quieras. Fíjense de nuevo cómo San Agustín juega con una carta metida en la manga. Señor, dame lo que pides y luego pide lo que quieras. ¿Os dais cuenta cómo en San Agustín está muy presente esta segunda forma de entender lo cristiano, donde el protagonismo no recae en mí? Algunas veces nos cuesta trabajo descubrir que en esta historia del cristianismo yo no soy el protagonista. Hay una frase de Nietzsche que siempre me ha impactado mucho. Decía Nietzsche: soportaré que haya un Dios y que no sea yo. Yo creo que esto está muy metido en nuestro ADN. Soportaré que haya un Dios y que no sea yo. Esta misma visión de lo cristiano tiene un referente muy claro, por ejemplo, en la persona de Lutero. Vamos a celebrar el 5º aniversario de la Reforma precisamente el año que viene. Y Lutero decía una frase que a mí siempre me ha estimulado mucho en mi búsqueda espiritual. Decía Lutero: Dios no te quiere porque tú seas bueno o bello, sino que Dios te hace bueno y bello porque te quiere. Fíjense de nuevo qué intuición tan fina la de Lutero. Dios no te ama porque tú seas bueno o bello, sino que Dios te hace bueno y bello porque te ama. Pues bien, en estas 100 homilías van a encontrar una concepción de lo cristiano, donde la primacía absoluta radica en el don. El cristianismo es un regalo, el cristianismo es un don. El cristianismo no consiste en que tú hagas cosas, sino en descubrir todo lo que Dios hace por ti. Esta sería una primera clave de carácter teológico que está bañando las 100 homilías, el recorrido que planteamos en este libro. Una segunda clave que me parece muy importante. Hay una aseveración del cristianismo primitivo, el cristianismo de la patrística, de los padres de la Iglesia, que también está muy presente a lo largo del recorrido que presento en este libro. Los padres de la Iglesia decían, en concreto Gregorio Nacianceno, que lo que no ha sido asumido no puede ser salvado, curado, redimido. Esto es brillante. Lo que no se asume, lo que no se reconoce como propio, no puede ser salvado. Por tanto, yo planteo siempre a mis feligreses que el cristianismo es una propuesta terapéutica, es una propuesta curativa, que consiste en sacar fuera de mí, a la luz de Dios, mis partes no reconocidas, mis dimensiones sombrías, mis heridas inconfesables, mis vergüenzas, aquello que me repugna de mí mismo. Porque si no sacamos a la luz de Dios esa dimensión de oscuridad y de sombra, nunca conseguiremos sanarla, jamás conseguiremos salvarla. Recurro muchas veces a los cuentos para transmitir verdades profundas a mi feligresía. Y en este sentido muchas veces le hablo del cuento de Dumbo, que es un cuento tremendamente agudo. Lo descubrí una vez leyéndole el cuento a mi sobrino. Yo decía: aquí está Gregorio Nacianceno. ¿Qué es lo que avergüenza de sí mismo a Dumbo? Sus orejas. ¿Qué es lo que Dumbo, si pudiera, cercenaría, cortaría, quitaría de sí? Porque es su parte más vergonzante, sus orejas. Y fijaos, en el propio cuento, mientras que Dumbo está irreconciliado con su parte más fea, esa parte fea lo único que hace es estorbar, imposibilitar, impedir, obstaculizar. Y Dumbo es ese elefantito torpe que permanentemente está tropezando con sus orejones y cayendo. Hay un momento especialmente significativo
del cuento donde Dumbo, en su primera gran actuación en público en la carpa del circo, tropieza, cae y se monta justamente un circo. De tal forma que Dumbo es retirado a una jaula de castigo, y en esa jaula de castigo aparece un animal encantado que es propio de los cuentos, el ratón. Y ese ratón hace un proceso terapéutico con Dumbo, de tal forma que él es capaz de aceptar y de reconocer como propias esas orejas que tanto le avergonzaban, que tanto le repugnaban de sí mismo. Y atención, cuando asume su parte no reconocida, lo que antes le provocaba tropiezo, ahora es su más alta posibilidad, porque le permite volar. ¿Os dais cuenta, por tanto, el mensaje de fondo? Lo que no es asumido no puede ser salvado. Esto me parece importante. Tiene un correlato también con el típico sapo de los cuentos. Hasta que la princesa no lo besa, ese animal repugnante, asqueroso, baboso, hasta que la princesa no lo besa, no acontece el príncipe. No hay, por tanto, desposorio. Por tanto, si queremos que haya desposorio entre Dios y nosotros, es fundamental bajar a nuestros propios infiernos, a nuestras partes más feas, a nuestras verdades más hirientes, para, con la ayuda del Señor, asumirlas como propias. Y fíjense ustedes, esto que digo a nivel personal, también se podría decir a nivel social, político y económico. Si no somos capaces de incluir a aquellos que están condenados a los márgenes de la vida de nuestra sociedad, los que habitan en la pobreza, en el desamparo, en la exclusión, si no somos capaces de aceptarlos y tomarlos como propios, si el sistema se empeña en expulsarlos, ese sistema permanentemente tropezará, como tropezamos cuando no aceptamos personalmente nuestras heridas. Y ese sistema permanentemente crolará, hará crisis. Fijaos, por tanto, que es una ley universal que de alguna forma está presente en el cristianismo primero y que dio lugar a algo tan bello como eso que llamamos la teología del Sábado Santo. Cuando rezamos el credo apostólico, decimos que Jesús descendió a los infiernos. Es una imagen fuertemente simbólica que está expresando cómo Jesús transita incluso hasta el lugar más alejado de Dios, para que ningún ámbito de realidad se quede sin la salvación que Él nos aporta. O de otra manera, si el pastor bueno quiere recuperar a la oveja que se ha perdido, tendrá que andar exactamente el mismo camino de perdición que la oveja ha hecho hasta extraviarse. Por tanto, esta es una ley que pertenece honda y sapiencialmente al cristianismo y que yo siempre ofrezco, regalo a mis feligreses, porque me parece que aquí radica una dimensión que aún está por estrenar de nuestro propio cristianismo, que es la dimensión terapéutica, la dimensión curativa, la dimensión sanadora de esas heridas. Tercera clave para entender el libro. No quiero cansarlos, voy a terminar relativamente pronto. La tercera clave, que me parece también muy importante, con decir yo creo en Dios o decir yo soy ateo, no creo en Dios, no hemos dicho nada. Esto es algo que a mí me resulta también muy importante subrayar. Cuando estábamos en periodo electoral, había un foro económico, Eliseo tiene que saberlo, en Barcelona no era, o en Sitges o algo así, que han invitado como a todos los políticos, y una de las preguntas que le han hecho a varios de ellos es, ¿cree usted en Dios? Concretamente a Pablo Iglesias le preguntaron en ese foro económico, ¿cree usted en Dios? Es una pregunta trampa. Responder sí o no a esa pregunta, ¿cree usted en Dios?, no nos dice nada. Porque la clave no radica en si tú eres creyente o no. La clave radica en qué Dios crees o en qué Dios dices no creer.
Fijaos, nuestra vida está llena de grandes palabras: amor, justicia, Dios. Y pensamos que cuando pronunciamos una de esas grandes palabras, todos sabemos de qué estamos hablando. Y es mentira. Cuando yo pronuncio la palabra Dios, probablemente aquí nos salgan 3 o 4 dioses distintos. No es una palabra unívoca, es una palabra equívoca. Por lo tanto, no me interesa nada si tú crees o no. Lo que me interesa es que me digas cuál es el rostro del Dios en el que tú crees o cuál es el Dios en el que dices no creer. ¿Y cuál es el defecto fundamental del cristianismo? Que hemos cogido una idea de Dios que pertenece muchas veces a la filosofía, a Aristóteles, un Dios todopoderoso, un Dios omnisciente, un Dios eterno, inmutable. Y hemos escuchado de pequeños que Jesús es Dios. Y entonces cuando vamos al Evangelio y leemos Jesús en aquel tiempo hizo, Jesús en aquel tiempo dijo, rápidamente, inconscientemente, en nuestra mente estamos cambiando Jesús por Dios. Y estamos, por tanto, introduciendo un elemento extraño en el propio Evangelio. Yo únicamente sé cómo es Dios mirando a los ojos de este judío del siglo I. Yo únicamente puedo saber qué rostro tiene Dios contemplando la vida profundamente humana de este judío del siglo I. El cristiano no tiene otro acceso a Dios que la contemplación de la vida toda de Jesús de Nazaret. Y esto es algo que yo propongo también permanentemente a mis feligreses: evangelizar nuestras imágenes falsas de Dios. Porque cuando tú dices Dios, yo me vuelo otra cosa. Hay que evangelizar imágenes falsas de Dios para adecuar nuestra forma de concebir lo divino con la forma de relación que Jesús estableció con Dios. Y esta es otra tercera clave que está permeando todas y cada una de las homilías que ustedes pueden encontrar en este pequeño libro, ¿no? Para terminar, me van a permitir que lea una de ellas para que nos asomemos un poco al tenor, al estilo del libro, ¿no? Todas las homilías tienen un triple momento. Hay un pequeño título que yo he escogido, un pequeño título que intenta motivar la lectura. Después aparece el texto evangélico, al que posteriormente se va a hacer alusión con el comentario, con la homilía, con la reflexión, ¿no? En concreto, este lo he titulado El misterio de la paella. Le tengo especial cariño porque tiene que ver con mi madre, ¿no? Entonces es un texto evangélico que nos habla de la predicación de Juan el Bautista en el capítulo 3 de Lucas. Juan está predicando, está diciendo aquello de raza de víboras, bautizaos, y hay un momento donde 3 grupos distintos se acercan a Juan el Bautista y los 3 grupos distintos le hacen la misma pregunta, idéntica. La pregunta es: oye Juan, ¿qué tenemos que hacer? Llega otro grupo: oye Juan, ¿qué tenemos que hacer? Otro grupo: Juan, ¿qué tenemos que hacer? Y a propósito de esto, ofrezco la siguiente homilía, que como ha dicho Ana, no ha sido escrita, sino que ha sido grabada. Yo creo que esta es un punto fuerte del libro. Ha sido grabada y transcrita tal cual, manteniendo el tenor original y de alguna forma dando frescura y dando la inmediatez y la cercanía del lenguaje hablado. Pues bien, el misterio de la paella. Este evangelio que se acaba de proclamar me recuerda a las paellas de mi madre, porque mi madre dice que las paellas tienen un misterio. Palabras textuales: da igual, niño, el esfuerzo que le pongas, siempre la paella sale distinta. Basta que un día tengas invitados para que la paella no salga tan buena como otras veces. Y una le pone el mismo ahínco, dice mi madre, las mismas ganas, le echa los mismos ingredientes, y sin embargo, la paella sale distinta. La paella tiene un misterio, dice mi madre. Lo de la paella me recuerda también al hecho de celebrar la misa. Esto me ha ocurrido muchas veces. Cuanto más interés tienes en que una celebración salga bien, pues no sale. Y sin embargo, un día que no te esperas, de pronto se crea como algo mágico y la celebración cobra fuerza
y uno nota que hay energía en la asamblea y que verdaderamente hay comunicación entre vosotros y yo. Es curioso, porque el misterio de la paella y el misterio de la misa me hacen pensar en que quizá le concedemos demasiada importancia a lo que nosotros ponemos. O de otra manera, nos enfrentamos a la vida muchas veces tensionados, agobiados, estresados, porque tenemos la impresión de que todo depende de nosotros. Y yo creo, visto lo de la paella, que nos equivocamos. De alguna manera, este tiempo del Adviento es una invitación a relajarse a propósito de esa inmediatez de la acción con la que vivimos todas las cosas, de esa angustia vital con la que muchas veces enfrentamos nuestra propia vida. Yo le digo a mi madre, si la paella tiene un misterio, si nunca sabes cómo va a salir, si el día que más te interesa que salga bien no sale tan bien como esperabas, pues relájate y deja que suceda. Relájate y deja que te sorprenda. Mirad, esto tiene que ver con el Evangelio de hoy. Aparece la figura de Juan el Bautista. Y el Bautista tiene una forma de entender la religión donde todo depende de lo que tú hagas. Por eso las personas que se acercan a Juan le hacen todos la misma pregunta. ¿Qué tenemos que hacer? Muchas veces hemos entendido la religión al estilo de Juan, donde parecía que todo dependía de lo que yo hago. ¿Qué tengo que hacer para ir al cielo? ¿Qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Y como todo depende de lo que yo haga o deje de hacer, uno vive cargado, agobiado, estresado. Sin embargo, Jesús cambia totalmente la óptica y nos dice, la religión no depende de lo que tú hagas, la religión depende de lo que Dios previamente ha hecho por ti, como la paella. La clave no está en el ahínco que tú le pones, la clave está en que Dios sorpresivamente sucede, acontece, pasa. Y en el momento en que no te lo esperas, cuando tú no controlas, cuando habías soltado, cuando te relajas, cuando caes en la cuenta de que solo no puedes, va Dios y te sorprende, va Dios y acontece, va Dios y te toca el corazón y te enseña una y mil veces, oye Serafín, relájate, si no lo haces tú. Serafín, relájate de verdad, si la misa no la haces tú, si la misa la hago yo. Por lo tanto, da igual el ahínco que tú le pongas, lo que tienes que hacer es transparentarme, simplemente yo sucedo, yo paso, yo me presento a los hombres más allá de ti, a pesar de ti y por encima de ti. Vamos a pedirle al Señor que en este tiempo del Adviento nos descargue de nuestros agobios, de nuestros falsos protagonismos, de nuestras tensiones, de ese estrés que continuamente nos está diciendo en nuestra cabeza que todo depende de nosotros. Es mentira. La vida es como una paella. Cuando menos te lo esperas, más rica te sale. Pues nada, muchas gracias.